Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico que vamos a desarrollar en la noche de hoy. Que el Señor nos esté ayudando en todo, bendiciendo, y que a través de su Espíritu Santo Él nos permita entender y comprender sus verdades. Entonces, después de esa preciosa alabanza que escuchamos, donde adoramos al Todopoderoso, les invito entonces para que oremos y encomendemos al Señor esta noche. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nada ha faltado. Tu Espíritu Santo ha sido también nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestro ayudador y consolador. Así como tú nos dijiste que tú te irías, pero no nos dejarías huérfanos, que enviarías al Consolador, al Espíritu Santo, y Él estaría con nosotros todos los días. Y hoy, Señor, más que nunca disfrutamos de su presencia. Es por eso, Señor, que hoy te alabamos y te bendecimos, porque eres Dios Todopoderoso, hacedor de maravillas, un Padre que se compadece de sus hijos, un Padre que dio a su Hijo para que muriera en propiciación por nuestros pecados, y un Padre que además de eso nos dejó el Espíritu Santo para que estuviese con nosotros, y hoy está con nosotros y con la iglesia. Señor, te damos muchas gracias. Te pedimos ahora a través de tu Santo Espíritu que nos guíes y que podamos deleitarnos en esta noche con tu palabra, Señor, que es santa, viva y eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias por nuestros hermanos, por toda la familia de Templo Santo, por nuestra familia pastoral y por toda la familia, Señor, que en esta hora estamos reunidos. Gracias por sostenernos hasta aquí. No tenemos palabra como decirte y agradecerte todas tus bondades. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en la noche de hoy vamos a continuar con los estudios del libro Mi experiencia con Dios. Dios habla por medio de la iglesia. Es el tema que vamos a desarrollar y corresponde a la unidad 6, día 5. Entonces les invito, a través de este diagrama, vamos a recordar las 7 realidades que hemos venido estudiando. Si ustedes pueden apreciar, desde la primera unidad estamos mirando esas 7 realidades de mi experiencia con Dios a través de la vida de Moisés, el profeta. Entonces vemos cómo Dios obró en la vida de Moisés y cómo Dios también quiere obrar hoy en nuestras vidas. Ha obrado y está obrando. Entonces la primera realidad que vimos a manera de repaso fue la que Dios está trabajando a mi alrededor. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús lo dijo. Entonces Dios está obrando, está trabajando a mi alrededor. La segunda realidad, ustedes ven ahí un corazoncito que pues tiene un gran significado, que es el amor. Dios está interesado en tener una relación de amor conmigo, con cada uno de nosotros, sus hijos. Una relación que sea real y personal y práctica. La tercera es una invitación. Ahí vemos un sobrecito. Y esa invitación es la que Dios nos hace para que nos unamos a su obra, donde Él está trabajando. Él quiere que nosotros aceptemos esa invitación. Y hoy vamos a hablar de la cuarta. Hoy terminamos la cuarta realidad, que es Dios habla. Entonces ya la próxima unidad, que la vamos a tener el día jueves, ya vamos a entrar en la unidad, que es la crisis de fe. Entonces les invito para que no se desconecten y estemos allí muy atentos. Miremos entonces un breve repaso de la unidad que hoy termina. Ese breve repaso del tema Dios habla. ¿Cómo habló Dios en el Antiguo Testamento? En Hebreos 1:1 dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas.
Recordemos que en el Antiguo Testamento encontramos los profetas mayores y los profetas menores. Entonces, una verdad evidente que vamos a encontrar en toda la Biblia es que Dios le habla a su pueblo. Él no ha dejado de hablarle a su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios habló mediante ángeles. En Génesis 16 podemos encontrar cómo Dios habló a Agar, la sierva de Sarai, cuando ella huía hacia el desierto. ¿De quién huía? De Sarai. También vemos en Génesis 16 cómo Dios habló a través de visiones a la misma Agar cuando iba con Ismael en el desierto, y huían también de Sarai. En sueños, en Génesis 28, del 18 al 19, también encontramos cómo Dios habló a Jacob en Betel. En Éxodo 28:30 encontramos cómo Dios habló a través de dos instrumentos, que era el Urim y el Tumim, empleados para descubrir la voluntad de Dios. A través de acciones simbólicas, en el libro de Jeremías, capítulo 18, del 1 al 10, Dios habló al pueblo y hizo que Jeremías descendiera para que viera cómo el alfarero trabajaba el barro. Era una forma de decirle al pueblo: mira todo lo que yo puedo hacer si ustedes se colocan en mis manos. La señal del alfarero y el barro. Como al profeta Elías, le habló a través de un silbo apacible y delicado. Recordemos que Elías esperaba que Dios le hablara a través de un estruendo, y no. Se le apareció y le habló fue a través de un silbo apacible y delicado. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Y en Éxodo 8, el 20 al 25, todos conocemos este hermoso pasaje, tremendo pasaje, sobre las señales milagrosas que Jehová Dios hizo en Egipto, como fueron las 7 plagas. Entonces, la otra forma como habló Dios en los evangelios. En los evangelios Dios habló por el Hijo, Jesús mismo. Si ustedes han podido recorrer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar cómo Dios nos habló a través de su Hijo. En el evangelio de Juan, el capítulo 1, empieza diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne en la persona de Jesús y habló entre nosotros. Juan 1:14. Dios se hizo carne en la persona de Jesús. También lo vamos a encontrar en Primera de Juan 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. También en el libro de Juan 14:8. Jesús le dijo: tanto tiempo, Felipe, he estado con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En Juan 14, del 9 al 10, vamos a encontrar esta conversación de Felipe con Jesús. Él quería conocer al Padre, pero no había visto, ¿verdad?, que el Padre se había revelado a ellos a través de Jesús, de la persona de Jesús, su Hijo. Cuando Jesús hablaba, era el Padre hablando por medio de él. Cuando Jesús hacía un milagro, era el Padre que obraba a través de Jesús. Entonces, si miramos que como Dios también en el Nuevo Testamento habló a través de su Hijo. ¿Y cómo habla Dios de los hechos hasta el presente? Entonces, luego que nosotros pasamos por esos 4 evangelios, vamos a encontrar el libro de los Hechos, que es un puente entre los evangelios y las cartas del apóstol Pablo, las epístolas, para nosotros poderlas entender
tenemos que pasar por ese libro de los Hechos. Y cuando pasamos por ese libro de los Hechos hasta el presente, ¿verdad? Con mucha frecuencia de pronto pensamos que estamos viviendo como si Dios hubiera dejado de hablarnos personalmente. No, estamos errados y pensamos así, ¿verdad? Porque no nos hemos dado cuenta que un encuentro con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios. Él habló claramente a su pueblo en todo el libro de los Hechos. Recordemos que el libro de los Hechos es maravilloso. Todo lo que Dios hizo, cómo derramó su Espíritu Santo en los primeros cristianos creyentes. Y todavía nos habla claramente hoy. Desde los Hechos y hasta el presente, Dios ha estado hablando a su pueblo por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, todo el que ha creído y todo el que ha llegado al Señor lo tiene. Porque dice la palabra que fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Él es el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Todo el que ha creído tiene al Espíritu Santo en su vida. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Entonces Dios habla por medio de su Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 dice que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, cuán importante es cultivar esa relación de amor con el Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo vamos a encontrar que tiene 4 maneras de hablarnos. Nos habla a través de la Biblia, cuando usted la abre cada mañana, cada día, cada momento. El abrir la Biblia no es solamente por leerla, sino que tenemos que estar muy pendiente, ¿verdad? Muy sensible a cómo Dios nos habla a través de ella. Dios nos habla a través de la oración, cuando nos comunicamos con Él. Dios nos habla a través de las circunstancias, estas que estamos viviendo en estos momentos. Dios está hablándonos a nosotros como iglesia de todo, por qué y para qué todo lo que estamos viviendo. Y también Dios habla a través de la iglesia, que es el tema que hoy terminamos en esta unidad. Él habla a través de la iglesia para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. ¿A quién se va a revelar, verdad? A la iglesia y al mundo. Y vamos a mirar lo siguiente. Hoy hay problemas ¿verdad?, que enfrentan muchas iglesias hoy. Han hecho tanto hincapié muchas iglesias en la doctrina del sacerdocio, en que nosotros estamos llamados a servir. Y sabemos que cada uno de nosotros, cuando llegamos al Señor, tenemos ese deseo de servicio, del servir en la iglesia. Entonces, a veces nos centramos tanto en esto que perdemos su sentido de identidad corporativa. ¿Qué significa esto? Que los creyentes piensan que como individuos estamos delante de Dios, pero que no somos responsables ante la iglesia. Entonces, como miembros de una iglesia, nosotros tenemos responsabilidades, nosotros tenemos que cuidar esa iglesia, tenemos que ser responsables los unos con los otros, tenemos que ser responsables ante Dios, ante Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Así como cuando trabajamos en una empresa, una entidad, nos dicen, es que usted debe tener sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que cuidar todo, como si cuidáramos nuestra casa, nuestros bienes. Así como trabajamos en nuestras casas, no nos pagan, ni devengamos un sueldo en nuestra casa para hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestros hogares. Igual nosotros, ese sentido de pertenencia, de amor, de pasión, lo tenemos que desarrollar para con la iglesia. No solamente servirle al Señor, servir y servir, no. Estamos todos llamados a servir, pero qué importante es tener esa identidad corporativa, identificarnos, tener esa identidad como iglesia. Los creyentes en verdad tienen acceso directo a Dios. Amén. Sabemos que desde ese mismo momento en que Jesús dice, consumado ya es, y que ese velo, ¿verdad?, se rasgó en dos, tenemos libre acceso a Dios. Cristo es el único mediador, no hay otro. Él es el camino, la verdad y la vida.
Nadie llega al Padre sino a través de Él. Dios, sin embargo, creó la iglesia como su agente redentor en el mundo caído. Así es. ¿Por qué Dios creó a la iglesia? Porque a través de nosotros, a través de usted y de mí, nosotros podemos llegar al mundo, a la gente. No podemos quedarnos en la iglesia encerrados en esas 4 paredes. Acordémonos que la iglesia inicialmente se desarrolló, creció en casas, en las casas, ¿verdad? Así como hoy lo estamos experimentando, orando, buscando al Señor en nuestras casas. Entonces, nosotros somos su agente redentor en este mundo. A través de nosotros, el Señor llega al perdido. A través de nosotros, el Señor llega al cautivo. Y cumplimos la misión de Jesús. Él tiene un propósito para la iglesia. Bueno, más adelante vamos a mirar todo eso. Y Dios coloca a cada miembro en una iglesia para realizar sus propósitos redentores a través de ella. Cada uno de nosotros somos importantísimos, desde el más pequeñito hasta el más grande, desde el más humilde y así sucesivamente. Entonces Dios coloca a cada miembro en una iglesia para realizar sus propósitos redentores. Vamos a mirar así rápidamente una parábola. Se titula La parábola de las vías del ferrocarril. A través de ella vamos a ir haciendo como que un paralelo en la importancia que tenemos cada uno de nosotros en la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Supongamos que el ojo podría decirle al cuerpo: caminemos por las vías del tren. Están libres, no hay tren a la vista. De modo que el cuerpo se lanza a caminar por las vías. De pronto el oído dice: oigo un silbato. Viene de otra dirección. Mas el ojo insiste: hasta donde puedo ver no hay nada. Sigamos caminando. El cuerpo hace caso al ojo y sigue caminando. De pronto el oído vuelve a decir: ese silbato se está haciendo cada vez más audible y más cercano. Los pies dicen: percibo la vibración de un tren que se acerca. Será mejor que salgamos de las vías. Si este sería su cuerpo, ¿usted qué haría? Hay 3 preguntas. ¿Trataría de ignorar el conflicto esperando que se supere? ¿Llevaría el tema a votación entre todos los miembros a ver qué piensan cada uno? Y que la mayoría decida. Como que está un poco jocoso. Y la tercera, ¿confiaría en su ojo y seguiría caminando? ¿Han equivocado? No. Entonces vamos a mirar la reflexión de esa parábola. Saldría de las vías lo más pronto posible. Por supuesto que estas parecen preguntas como que ingenuas. Pues Dios le dio a nuestro cuerpo diferentes partes, diferentes sentidos. Cuando cada parte cumple la función que le corresponde, todo el cuerpo funciona adecuadamente. En nuestros cuerpos físicos no decidimos en base al voto de la mayoría, ni pasamos por alto conflicto entre sentidos, no. Ni decidimos prestar atención a un sentido ignorando a los demás. Vivir así sería extremadamente peligroso, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Funciona bien cuando todos los miembros pueden compartir lo que perciben. Entonces, importante que nosotros como cuerpo de Cristo y como miembros, ¿verdad?, estemos juntos y que cada uno de nosotros, sea ojo, sea nariz, sea boca, sea mano, sea pie, podamos percibir qué quiere Dios que la iglesia sea y que nos cuidemos mutuamente. Ninguno puede funcionar de esa manera separado. Los miembros de una iglesia no pueden conocer la voluntad de Dios para sus vidas en el cuerpo si están separados del cuerpo. Nos necesitamos. Una iglesia también necesita oír el consejo completo de Dios a través de sus miembros.
Recién entonces puede proceder en confianza y entonces sí en unidad y podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces la enseñanza de la parábola es esa, que todos nos necesitamos, que Dios nos hizo iglesia. Y la representación más hermosa es que se representa a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Todos los miembros son importantes. Sigamos. Por eso hoy la lección de hoy se titula Dios habla por medio de la iglesia. Veamos en Efesios 4 del 15 al 16 que nos dice la palabra. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Dice que ese cuerpo entonces recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ahí nos da a entender la palabra cuán importante es la unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar varios versículos en la palabra que nos hablan de la importancia del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por muchos miembros. Y todos estos miembros, cada uno tiene sus funciones. Entonces dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hay otro versículo que nos habla en Efesios 4:15, nos dice, Jesucristo está presente como la cabeza de la iglesia local. Y 1 Corintios 12:18 dice, y cada miembro es colocado en el cuerpo como Dios le place. Entonces a través de esta palabra podemos entender que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros tiene algo en particular, un don, un ministerio, habilidades, cosas particulares que Dios nos ha dado y que son necesarias para la edificación de la iglesia. Que Jesucristo está presente, como lo dice Efesios 4:15, como la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza. Nosotros somos los miembros, el brazo derecho, brazo izquierdo y así sucesivamente. Y cada uno de esos miembros es colocado en el cuerpo como Dios le place. Entonces, qué hermoso eso. Saber, hermanos, que tanto usted como yo hemos sido colocados en la iglesia local donde nosotros pertenecemos como Dios le ha placido. Y Jesús como cabeza. Entonces, eso es como para alegrarnos y que nos podamos fortalecer cada día con esta palabra y animarnos. También dice 1 Corintios 12:7, el Espíritu Santo se manifiesta en cada persona para el bien común. Entonces miren lo maravilloso que es eso. Dice que el Espíritu Santo que está en cada creyente, que está en nosotros hoy y que está en este mundo, se manifiesta a través de cada uno de nosotros para el bien de todos, dentro de nuestra iglesia, en la iglesia. Que el cuerpo entero es ordenado por el Padre. Tremendo. Y que los miembros, cada uno de nosotros, somos capacitados y equipados por el Espíritu Santo para funcionar en donde el Padre le ha placido colocarnos. Amén. Entonces, qué hermosa palabra. Sigamos. Y sigamos aún allí desglosando Efesios 4:15-16. Dice el 13, el cuerpo entonces funciona para edificarse en la cabeza, hasta que todo miembro llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Entonces, ¿quién nos edifica? Cristo. Y estamos llamados ¿a qué? A que lleguemos a ser como Él en todo. Él es nuestra estatura, Él es la imagen, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo para crecer. O sea, Él y solamente Él. Así lo dice la palabra. Hasta que todos lleguemos a esa estatura de Cristo, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a ser semejantes a Cristo. Entonces, en la iglesia, hermanos, nosotros aprendemos, nosotros somos evangelizados. Este material que hemos estado desarrollando, esto es un discipulado avanzado. ¿Y qué nos ayuda? A seguir creciendo, a seguir edificándonos. Y que como miembro podamos llegar a esa plenitud que Cristo, que Dios quiere, llegar a ser semejantes a su Hijo. Dios nos ha hecho dependientes, no independientes en la iglesia. Dios nos ha hecho dependientes mutuamente. Eso quiere decir que nos necesitamos el uno al otro. Cuando al uno le falta, otros en el cuerpo pueden y deben suplir. Entonces, cuán importante es estar pendiente de nuestros hermanos. En esta época que estamos viviendo nos duele eso, que no hemos tenido forma de comunicarnos con muchos hermanos, no sabemos cómo están. Entonces, cuando están enfermos, cuando están en necesidades materiales, cuando están en luto, allí debemos nosotros estar. Y si no estamos y no podemos llegar, por lo menos orar. La oración es importante, que oremos los unos por los otros. Sigamos hablando sobre el cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a irnos a algo bien hermoso que este hombre, el apóstol Pablo, vivió y lo enseñó a todas las iglesias donde él iba, toda iglesia que él formaba. Por eso se llamó apóstol. Dice: por esta razón, lo que Dios está haciendo en y a través del cuerpo es esencial para que yo sepa cómo debo responder a Él. Cuando le veo obrando en el cuerpo, o sea, en la iglesia, ¿qué debo hacer yo como miembro de la iglesia? Ajustar mi vida, ponerla allí. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Miramos que esta era la meta del apóstol Pablo cuando dijo en Colosenses 1:28, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces miren la meta que Pablo se trazaba, ¿verdad? Cuando abría estas iglesias, en todas las epístolas encontramos desde Efesios en adelante cómo Pablo iba abriendo iglesias, y algo importante que él hacía, y era que dejaba esa iglesia establecida con buenos creyentes, y estos creyentes seguían edificándose y ellos no quedaban solos. Siempre él dejaba a un obrero, dejaba a uno de sus discípulos. Acordémonos de Tito, de Timoteo y de Lucas, el médico, que fue un apoyo importante en la vida del ministerio del apóstol. Entonces podemos encontrar que algo interesante en todas estas iglesias, que Pablo estaba constantemente pidiendo a los creyentes que participaran vitalmente de su ministerio, y la eficacia del ministerio de Pablo descansaba sobre esos buenos creyentes, hombres y mujeres muy fieles a la obra. Colosenses 4:3, vamos a leerlo. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas. Miren esto: para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces,
el apoyo, de los apoyos grandes que Pablo recibía de la iglesia, de todas las iglesias, era la oración, la intercesión constante, dice la palabra. ¿Por qué? Por el ministerio, por ellos, por los que iban a abrir nuevas iglesias, ¿verdad? En todos los viajes misioneros de Pablo siempre quedaba gente clamando y orando por ellos, para que Dios les abriera puertas para la palabra, a fin de que ellos pudieran dar a conocer a Cristo. Ese era el mensaje de Pablo, que uno más para Cristo. También en 2 de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros. Este era el apoyo también. Aquí lo vemos con Tesalonicenses. Lo vimos en Colosenses 4:3, como en la iglesia de Colosa, ¿verdad? Eran cristianos comprometidos con la obra. En la Tesalónica, vemos en 2 de Tesalonicenses 3:1 que también eran hombres y mujeres comprometidos con la obra. Aquí él les escribe: sigan orando por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como también en ustedes fue en un momento. Sabemos que todos nosotros estamos hoy en el camino del Señor, porque hombres y mujeres, ¿verdad?, Dios usó para que llegásemos a conocerlo. Vamos también a mirar cómo Pablo pedía a cada creyente que participara vitalmente en su vida y ministerio. Entonces, la eficacia del ministerio de Pablo, recordemos que descansaba en esos hombres y mujeres convertidos, miembros de las iglesias locales que había fundado. Efesios 6:19 dice: y por mí pedía también que oraran por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Entonces, hermanos, nuestra misión, ¿verdad?, de nuestro compromiso como iglesia es orar por los que están en los ministerios, en las misiones, en otros países. En estos momentos hay hombres y mujeres en otros países, aún con sus vidas en riesgo, en peligro, predicando el evangelio, ganando almas para Cristo. Aquí podemos ver que Pablo dirigió a los creyentes en una iglesia local. Los versículos anteriores encontramos lo que son iglesias locales. Y aquí vemos también una imagen muy bonita que nos ilustra: Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros los creyentes su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a definir qué es una iglesia local, pero primero vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 31. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y dice el 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja:
Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pero ahora dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, ¿verdad? No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. El 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, el tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, mi hermano, aquí está descrita lo que es la iglesia, cómo está conformada, cómo está compuesta. Pablo abrió muchas iglesias, y esas iglesias como la nuestra es la iglesia, lo que se llama iglesia local. Definamos entonces qué es una iglesia local. Una iglesia local es el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes en todo el mundo están unidos en el reino de Dios bajo el señorío del Rey. ¿Quién es el Rey? Cristo. Pero la iglesia local debe funcionar como un cuerpo. No es parte de un cuerpo, no, es un cuerpo. O sea, yo no me puedo definir, no, yo soy parte de ese cuerpo y como que quedarme afuerita o detrás no. Yo soy parte de ese cuerpo. Ese cuerpo no puede funcionar con los miembros separados ni que sean individuales ni independientes, somos dependientes. Entonces miremos en estas figuritas, ¿verdad? Estas figuritas vamos a definir una segunda pregunta. Ya vimos qué es una iglesia local, número 1. Número 2, según este versículo del pasaje que leímos, en el versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, en el dibujo A vemos los miembros del cuerpo, muchos miembros, como la mano, o el pie, la boca, la nariz, y así sucesivamente. Ahora miremos el dibujo B. Está una persona con su cuerpo completico. ¿Cuál de los dos dibujos siguientes para usted ilustraría lo que es una iglesia? Lo que ilustra mejor una iglesia, la A o la B. Entonces ya usted allá, según esa ilustración, hace su propia conclusión. Entonces yo saco mi conclusión, que es la B. Porque el cuerpo no puede funcionar así, desvertebrado. Necesita estar unido para poder vivir
para que esa persona pueda ser un ser vivo y movilizarse y ser útil, etcétera, cumplir todas sus funciones. También aquí, como una tercera pregunta, según el versículo 25 del pasaje que ya leímos, nos dice, según el versículo 25, ¿qué debe ser realidad en una iglesia? Dice, para que no haya desaveniencia, o sea, divisiones, ¿verdad? Malos entendidos en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. A eso estamos llamados nosotros a hacer como iglesia, a vivir en unidad, en amor. Y ahí encontramos también dos figuras que nos ilustran lo que debe ser nuestra iglesia, o lo que debe ser una iglesia local, la iglesia de Cristo. Miramos acá la primera figura, vemos un grupo de personas, desde el más pequeño o el más niño hasta el más anciano, el más adulto. Así está conformada nuestra iglesia, pero todos están cobijados, ¿verdad? Bajo ese techo, ¿verdad? Bajo esa cobertura que sería Cristo, y todos tomaditos de la mano, con ese sentido de pertenencia. Y también vemos la figura de al lado, como todos los miembros de esa iglesia trabajan. Miren que todos tienen una función, pero todo, ¿verdad?, concluye a trabajar por un solo propósito, que es la iglesia. Entonces, qué bonito es eso, de que cada creyente tenga el ministerio, el don, la capacidad que Dios le haya dado, la pongamos al servicio de nuestra iglesia, sin celarnos el uno al otro, ¿verdad? Sin egoísmo, y que son las actitudes que dividen: los celos, el egoísmo, el orgullo, en fin, todas estas cosas que el Señor declara que no son gratas y hacen daño. Entonces, mis hermanos, resumamos hasta aquí lo que hemos aprendido en la noche de hoy. Para mí ha sido de bendición repasar toda esta lección, muy diciente para nosotros como iglesia. Entonces encontramos que una iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos. La iglesia no puede subsistir ni sobrevivir, ¿verdad?, cuando falta la unidad. Nos duele lo que le pase a otro hermano, y así sucesivamente. Jesucristo está presente como la cabeza de una iglesia local. Entonces, siempre como creyentes, como miembros de una iglesia y de nuestra iglesia local, debemos siempre tener presente que Jesús es la cabeza de nuestra iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Cada miembro es colocado en el cuerpo según Dios le place. Tú tienes y yo tengo el lugar en mi iglesia, el que Dios me ha dado, y debo sentirme gozosa y gozoso por lo que Dios te ha dado y por lo que Dios me ha dado. Dios nos hace mutuamente dependientes. Nos necesitamos el uno al otro. Aparte del cuerpo, no puedo conocer completamente la voluntad de Dios respecto a mi relación con el cuerpo. Entonces, interesante esto, que lo recordemos y lo tengamos. Usted ni yo podemos conocer completamente la voluntad de Dios respecto a mi relación con el cuerpo si estoy aparte, ¿verdad? Si siempre estoy apartado, resentido, dolido, no. El Señor quiere que seamos sanos, el Señor quiere que seamos libres de todo eso, y que nunca jamás pongamos la mirada en servirle o agradar al hombre. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada, y servicio es al Señor, servirle al Señor, porque Jesús es la cabeza. La iglesia pertenece a Cristo y nosotros somos su cuerpo. Entonces, alejaditos no podemos
conocer completamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo miembro necesita escuchar lo que otros dicen. Todos somos importantes. En la iglesia todos somos importantes, todos nos debemos escuchar. Desde un niño hasta el más adulto, hasta el más ancianito. ¿Por qué? Porque el Señor puede usar a cada miembro para hablarte a ti y hablarme a mí. Entonces, qué importante es eso. Aprender a escucharnos y a valorarnos y a respetarnos. Y recordemos lo que nos dice la palabra. Ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces, y todos somos iguales delante del Señor. Algo también muy importante es que nos valoremos y que no haya excepción de personas. El Señor no se agrada de eso. Todos valemos y somos importantes en el reino de Él. Y por último, al funcionar en relación con la iglesia, cuando nosotros funcionamos en relación con la iglesia, yo dependo de otros en ella. O sea, necesito de mi hermano para cumplir mi misión, para cumplir el ministerio, para cumplir, acordémonos de cuando decíamos que una de nuestras funciones, de nuestras misiones como iglesia, es ser la voz allá en el mundo, es hablarle al mundo perdido, al que no ha conocido a Dios. Entonces, para eso el Señor nos creó, nos hizo iglesia, para llevar el mensaje a otros. Les invito a orar, hermanos, para dar terminado en esta noche el estudio bíblico. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que hemos aprendido en esta noche. Gracias por tu amor y tu fidelidad, por tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Que recordemos, Señor, cuán valiosos e importantes somos según tu palabra en el reino de los cielos. Qué importantes somos como miembros de esa iglesia, Padre, donde tú nos has plantado. Bendícenos, papá, a través de ese servicio con amor, el ministerio, el don que tú nos has dado. Allí donde tú nos has plantado, seamos fructíferos, seamos de bendición y seamos bendición. Muchas gracias en esta noche. Te pedimos que tú nos guardes muy cerca de ti y que nos bendigas, Señor. Nos guardes de todo peligro y de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche. Un abrazo para todos. Queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso, brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de FansPay y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa, 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla.
Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo.